Vamos a leer esta escritura y la tomamos como base para el mensaje de esta mañana. Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué poder tiene la palabra. Y no solamente este pasaje nos revelan el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Sobre eso vamos a predicar esta mañana, el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Mire que dice esta palabra, que la palabra de Dios es viva, hermanos. La palabra de Dios no es cualquier palabra, es una palabra viva, está viva. Y además de viva, produce vida y frutos en la vida de la persona que recibe la palabra de Dios. Dice, es eficaz. Siempre está, hermanos, produciendo efectos y fruto en la vida de las personas que le reciben. Y dice que es como una espada de doble filo que corta. Además dice que es la palabra tan poderosa que penetra en nuestro ser interior. Y dice, y hasta partir el alma y el espíritu, allá a las profundidades del alma y el espíritu. Ahí penetra esa palabra. Y dice aún, dice las coyunturas y los tuétanos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí en lo más profundo del ser de una persona, allí llega esa palabra bendita. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha sido de bendición la palabra de Dios? ¿Ha producido frutos en usted, en mí? Claro, por eso estamos aquí. Por eso vivimos, caminamos y nos alentamos en la palabra de Dios. Quiero decirle también que la palabra de Dios imparte vida. Eso hace la palabra de Dios, imparte vida. O sea, no simplemente palabra, sino da vida esta palabra a los seres humanos. Mire, ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 6 del libro de San Juan, en el versículo 63, esta misma palabra salió de la boca de Jesús como Hijo de Dios. Él dijo en San Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Eso es la palabra de Dios. Son espíritu y también son vida. Así que nunca nosotros perdemos el tiempo en nuestras vidas. Cuando oímos palabra de Dios, estamos recibiendo, estamos siendo impartidos. Estamos recibiendo vida del Dios mismo, del que hizo los cielos y la tierra. Quiero recordarle, usted lo sabe, la vida es el más precioso tesoro que Dios nos concede a los seres humanos. La vida es el más precioso tesoro que Dios nos concede. Pero también quiero decirle que muchas personas, muchos seres humanos están, hermanos, están desaprovechando la vida, no están cuidando la vida que Dios les ha dado. Pero nosotros como personas daríamos cualquier cosa por la vida, cualquier cosa. Si usted estuviera en un momento que Dios mismo le revelara que usted va a partir de esta tierra, que usted va a morir, pero que le ofrecieran vida, y esa vida a cambio de 1 millón de lempiras o de dólares, ¿qué haría usted a cambio? ¿Vida o 1 millón de lempiras o de dólares? La vida, por supuesto. Usted daría cualquier valor por seguir viviendo, a menos que alguien ya no quiera seguir viviendo. ¿Hay alguien aquí que ya no quiera seguir viviendo y diga: yo ya me quiero morir, pastor? Levante la mano. Nada, de verdad.
Eso quiere decir que la vida sigue siendo buena y hermosa. Con todo lo difícil y lo problemático podemos decir, gracias Dios por la vida que nos das. Amén. Ahora escuche, el problema es que el hombre no puede vivir una vida de éxito sin la ayuda divina. Ese es el problema. La vida es hermosa, pero muchos no la disfrutan. Muchos no tienen el concepto de que la vida es hermosa. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad, el éxito está con la ayuda de Dios. La vida es buena, es hermosa cuando Dios está con nosotros. Y usted y yo estamos experimentando esa vida en Dios. Entonces vamos a decir, Señor, gracias, estamos agradecidos. Pero muchas personas no están en realidad, amados hermanos, cuidando ese precioso tesoro que Dios nos ha dado. Dice en el libro de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 4, dice ese pasaje que Dios nos ha dado grandiosísimas, grandes, muchísimas promesas. Dice esa palabra, grandiosísimas promesas. Y dice también la palabra, hermanos, que nosotros hemos nacido de nuevo, no de una fuente corruptible, sino de un poder incorruptible, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios? Amén. Y dice este pasaje de Pedro 1:4, dice que a través de la palabra de Dios nosotros nacemos de nuevo. Y nosotros venimos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe que a través del nuevo nacimiento por el cual nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo es por medio de la palabra? Y usted y yo venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Ya nosotros no somos seres únicamente naturales, somos sobrenaturales, porque tenemos nosotros la naturaleza divina. Somos seres espirituales por la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 38, el escritor nos recuerda que las palabras que le confiaron a Moisés son palabras de vida para darnos a nosotros. Así dice esa escritura. Y luego, ahí mismo en el capítulo 6 del libro de San Juan, en el versículo 68, este varón, el apóstol Pedro, le contestó a Cristo. Cuando Cristo predicaba la palabra, muchas personas se levantaban de sus asientos y se iban porque encontraban la palabra demasiado fuerte, demasiado pesada, como que les señalaba a ellos, y ellos se iban. Y ya uno de los discípulos dijo: Señor, dura es tu palabra. Y muchas veces vamos a experimentar, vamos a sentir que la palabra es dura, es fuerte con nosotros. Pero eso lo vamos a experimentar cuando usted y yo no estamos en obediencia a la palabra. Cuando nosotros no vamos a tener el deseo de obedecer la palabra, entonces vamos a sentir que la palabra es demasiado fuerte. Digamos, para el caso, una persona que está metida en el alcoholismo, en la borrachera, y la palabra le diga: los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Esa persona va a decir: dura es esta palabra, me está ofendiendo, me está diciendo borracho, y que yo no voy a entrar al reino de los cielos. Y de esa manera, entonces, cuando la gente se iba y se levantaba porque encontraba la palabra demasiado dura, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes qué? Si ustedes se quieren ir también, que han oído la palabra, váyanse también. Ustedes pueden irse igual que los demás. Entonces este varón Pedro se levanta y dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si apartados de ti, fuera de ti, nada podemos hacer, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. Hermanos, solo en Dios, solo a través de su palabra encontramos nosotros palabras de vida eterna. O sea, esta palabra no solamente nos bendice terrenalmente, esta palabra nos lleva más allá de la bendición, nos lleva hasta la vida eterna. Lo que hoy recibimos de la palabra, hermanos, va a trascender a la vida eterna. En cambio, lo terrenal aquí nomás perece, pero lo espiritual tiene que ver con la vida eterna, con aquellos que hemos creído en su palabra. Entonces, es hermoso entonces saber que usted y yo cada día
especialmente los fines de semana, el día domingo, que es el día que nosotros le hemos llamado el día del Señor. El día donde nosotros se lo dedicamos a Dios. Este día para nosotros es un día muy especial porque lo consagramos y lo dedicamos al Señor. Y una de las maneras es venir y oír su palabra. Nosotros honramos a nuestro Dios cuando oímos la palabra. Él dice, yo amo a los que me aman y me aman los que me buscan, pero también los que oyen y guardan mi palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, la Biblia, la palabra es el libro de los libros. La palabra de Dios es el libro de los libros. Pueden haber millones y millones de libros. Les contaba a los hermanos en la mañana que un hombre muy ilustrado, ¿cómo se llama? Muy letrado y de mucho dinero y muy famoso. Él en su casa tenía una gran biblioteca. Allí habían todos los libros habidos y por haber. No importa el valor que tuvieran. Era inmensa aquella biblioteca. Pero llegó una persona humilde que conocía a Dios y tenía su palabra, él en su corazón, y le hizo la gran pregunta. Le dice, ¿usted tiene todos los libros del mundo? Sí, le dijo, los más famosos, de los mayores escritores. Pero ahí le falta el mejor libro de los libros. ¿Cuál es? Le dice. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y no la tenía. Y él le dijo a esa biblioteca, queda, le dice, sin ningún valor, sin este libro, porque este es el libro de los libros, este es el libro de Dios. Entonces, mire qué hermoso, el libro de los libros es el texto de Dios para el hombre. La Biblia, la palabra, es lámpara que Él pone a nuestros pies, hermanos. ¿Sabe por qué usted no anda tropezando en oscuridad? ¿Sabe por qué usted y yo estamos todavía, podemos decir, firmes delante de Dios? ¿Sabe por qué todavía tenemos temor de Dios? Porque nosotros todavía, hermano, estamos tomando en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Lámpara, dijo el salmista, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una lámpara que nos alumbra. Claro, no de la oscuridad que nosotros sabemos en la noche, sino de las tinieblas que hay en el mundo, del pecado, de la maldad, de los errores, de todo aquello que viene para dañar y destruir la vida de las personas. La Biblia es esa lámpara que nos alumbra y nos aparta de todo pecado y de toda maldad que hay en este mundo. Entonces hermanos, es la guía divina. Alumbra nuestra senda en el mundo, en un mundo convulsionado y lleno de pecado. Quiero recordar esta mañana que la Biblia es sin rival. No hay otro libro comparable a este libro, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra nos fortalece, nos da fortaleza y ilumina nuestra mente. Eleva los pensamientos, infunde esperanza en el futuro. Los que leemos y meditamos en la palabra siempre vamos a estar apuntando hacia un futuro mejor, porque esta palabra nos enfoca y nos tiene unas perspectivas de Dios, de lo divino. Y Dios, dice la palabra, solo cosas buenas, solo cosas de bien, pensamientos de bien tiene para cada uno de nosotros. Así que esta palabra resuelve los grandes problemas de la vida. Esta palabra tiene respuestas a los grandes problemas de la vida. Esta palabra nos inspira a vivir una vida de pureza y una vida de santidad. En otras palabras, es la voz de Dios hablándole al hombre. Amén. Así que, hermanos, somos bienaventurados cada vez que usted y yo estamos en algún lugar para oír esa bendita palabra de Dios. Ahora, quiero llevarle a que usted pueda darle cada día mayor importancia a la palabra. Mire, Dios nos dio todas las cosas con un propósito. Y la palabra de Dios, Dios nos la dio con un gran propósito para nuestras vidas, el cual nos revela, hermanos, los propósitos de Dios nos revela todas las bendiciones y las cosas buenas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el primer propósito por el cual Dios nos da su palabra, hermano, es para revelarnos o llevarnos al conocimiento de Jesucristo y llevarnos a la vida eterna.
La palabra de Dios nos revela y nos lleva a la persona de Jesucristo. Nadie puede, hermanos, nadie puede conocer a Jesucristo. Nadie puede tener una experiencia con Jesucristo si no es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que da testimonio de Jesús mismo. Mire lo que dice San Juan, capítulo 5, en el verso 39. San Juan, capítulo 5, en el verso 39. Mire qué hermoso lo que dice esta palabra. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire, Jesús estaba hablando con un grupo de personas, fariseos, religiosos, y estas personas conocían la palabra. En aquel tiempo solo tenían la ley de Moisés, o sea, los libros del Antiguo Testamento. Ellos escudriñaban la ley de Dios, o sea, la palabra dada en aquel día. Y ellos eran lectores de la palabra. Pero un día Jesús frente a ellos les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe a qué venimos aquí? A aprender más de Jesús. ¿Y por qué es importante aprender más de Jesús? Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro ayudador. Fuera de Jesús no somos nada, no valemos nada. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve al hombre? Dice la palabra, que seamos dueños del mundo, que terrenalmente seamos dueños de cosas de mucho valor. ¿De qué le sirve al hombre que sea millonario? ¿De qué le sirve al hombre que tenga tierras, que tenga granjas, que tenga propiedades, y el día que se muera se va al infierno? ¿Por qué? Porque no está en comunión con Dios y su palabra. ¿De qué le sirve a los grandes millonarios, a los grandes artistas? ¿De qué les sirve si un día van a morir y todo lo que tienen allí se va a quedar? En cambio, los que perseveramos en Dios y caminamos tomados de la mano de Dios, aunque no tengamos mayores cosas terrenales, pero tenemos a Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Aleluya. Ahora, ¿sabe por qué Jesús le dijo a estas personas: escudriñen las escrituras? Es que ellos escudriñaban, ellos estudiaban las escrituras, pero ¿sabe qué? Negaban a Cristo. Ellos leían las escrituras, la ley, se la conocían de memoria, pero no conocían a Cristo. ¿Dónde dice eso? El verso 40. Pero una vez más el verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Yo puedo estudiar la Biblia, la palabra, usted la puede estudiar, hermanos, y eso nos lleva a Cristo. Pero solamente estudiar la palabra sin tener a Cristo de nada sirve. Usted sabe que hay religiones que estudian la palabra, estudian la Biblia, pero no es Cristo el Salvador. Cristo no es el Señor. Quizás sea María, que quizás sean otros personajes, pero no es Cristo. Entonces Jesús les dice: ustedes creen que porque estudian la palabra, tienen la Biblia, ustedes tienen vida eterna. Se equivocan, les dice el Señor. Y luego les dice en el verso 30: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ellos tenían la palabra, ellos tenían las escrituras, pero no recibían a Cristo lo rechazaban. Entonces de nada sirve que alguien lea la Biblia, tenga la palabra, y Cristo no esté morando en sus vidas. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. Entonces hay multitudes de personas que leen la Biblia, tienen la Biblia, pero Cristo no es el Salvador y el Señor de sus vidas. Hermanos, el propósito de la palabra es que cada día conozcamos más a Cristo y tengamos una experiencia personal con Jesucristo. Bien, por eso hay doctrinas, hay iglesias, hay líderes religiosos que están perdidos, están confundidos, enseñando doctrinas de hombres, doctrinas de error.
enseñando de María, enseñando de Mahoma, de Confucio, de Buda, de Smith y cuantos personajes quieran hacerlo. Pero ninguna de esas personas pagó el precio en la cruz del Calvario. Solamente Cristo Jesús. Amén. Eso merece darle la gloria y la honra a nuestro Dios. En el libro de Oseas capítulo 4, en el verso 6, el profeta escribió estas palabras, siempre inspiradas por Dios. Y él dijo, mi pueblo, Dios le dice, escribe, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, la palabra nos recuerda a nosotros a diario que cada vez que usted, hermanos, nos falte conocimiento, cuando no tenemos el conocimiento verdadero de la palabra, cuando no estamos siendo enseñados en la palabra, cuando no estamos siendo doctrinados en la palabra, vamos a tener falta de conocimiento. Y donde hay falta de conocimiento, el pueblo o la persona perece. ¿Por qué cree que hay multitudes de jóvenes encerrados en las cárceles? ¿Por qué cree que los hospitales están llenos de personas que están muriendo? ¿Sabe por qué? Porque andaban mal, andaban en pecado, luego en violencia, en crímenes y en cuantas cosas. Todo porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a Dios por nosotros, porque hemos conocido la verdad, la palabra. Y ella misma dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta mañana? Amén, dele la gloria a Él. Somos libres porque ya no vivimos en esclavitud. Ya no somos esclavos de una religión. Ya no somos esclavos del pecado, del vicio, de la droga, del alcohol, del engaño, de la mentira. Sino gracias a la bendita palabra de Dios somos libres. ¿Sabe cuál es el otro propósito por el cual Dios nos dio su palabra? Porque la palabra de Dios es útil. ¿Para qué es útil? Dice segunda de Timoteo, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice la palabra misma. Toda la escritura, segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura, o sea, este libro de Dios, 66 libros componen la Biblia. 66 libros. 39 y 27 en el Nuevo Testamento. Y desde Génesis a Apocalipsis, esta Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Algunas veces cuando nosotros evangelizamos a alguien, nos han dicho, pero ustedes los evangélicos o los creyentes aseguran que la Biblia, que Dios aquí, Dios allá. ¿Y quién ha visto a Dios? Nos dicen. Y otras veces nos dicen, pero ¿no saben ustedes que la Biblia es escrita por hombres? ¿Cómo puede ser de Dios cuando la escribieron hombres? Es cierto, la Biblia no niega que la escribieron hombres. La Biblia fue escrita aproximadamente por 40 autores o escritores en 3 idiomas, en diferentes épocas y en diferentes estados de ánimo. Esa es la palabra de Dios y toda tiene concordancia. Toda es como un hilo, nunca se pierde, hermano, la concordancia de la palabra de Dios, aún con toda la historia que ahí se dice. ¿Sabe por qué? Porque el autor de la palabra es Dios mismo. Él la inspiró. Es como las canciones, como los poemas, que un poema o una canción, alguien la inspira, la saca. Dios la hace que saque de su interior, de su corazón, de su alma, de su espíritu. Luego alguien escribe una canción, es inspirada por Él. Y Él es el dueño, el que inspira es el dueño. Luego las tiran a la venta. ¿Quiénes las van a cantar? Las van a cantar muchos. Pero el dueño de esa canción es uno que la inspiró. Así es Dios, hermano. Dios la sacó, la palabra la dio, los hombres la escribieron, ¿verdad? Y nosotros la conocemos, pero es revelación divina de Dios la palabra. La palabra de Dios es inspirada. Entonces dice esta escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. La palabra, si hay un maestro, es la Biblia. Sabía que el mejor maestro, hay muchos maestros terrenales, pero el mejor maestro es la palabra misma. La palabra misma se constituye ¿en qué? En maestro.
Usted ni tan siquiera solo tiene que abrirla y el maestro le enseña. La misma palabra se constituye en maestro. Dice la escritura que es útil para enseñar, para redarguir. ¿Sabe lo que significa redarguir? Es convencer. Redarguir es convencer. La Biblia nos convence, hermano. Cuando alguien anda mal delante de Dios y oye la palabra misma se encarga de convencernos que estamos mal. Nos redarguye, nos convence que no podemos vivir. Si queremos una vida de santidad, si queremos la bendición y el éxito de Dios y las bendiciones de Dios, la palabra se encarga. A menos que querramos cerrar los oídos a Dios y ser gente, en vez de ser gente bendecida, gente que vive en maldición, entonces vamos a estar allí en desobediencia a la palabra de Dios. Redarguye, corrige, nos instruye en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea, dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos y hermanas, ¿sabían ustedes que el hombre y la mujer de Dios que estudia la palabra, que medita la palabra y tiene la palabra por alimento espiritual, dice la misma palabra que va a ser un hombre y una mujer enteramente preparado para toda buena obra? En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios nos capacita para hacer cualquier obra buena. El que tiene la palabra va a ser un hombre de bien, una persona de bien, listo para hacer cualquier cosa buena. Amén. Eso dice esta escritura, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios es un Dios maravilloso. ¿Para qué más? ¿Cuál es el otro propósito por el cual Dios nos dio la palabra? Nos dio la palabra para libertarnos, para liberarnos, hermanos, del pecado, de la maldad que destruye la vida de los seres humanos. San Juan 8:31 y 32 dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los hombres, aquí quizás algunos hombres ya, ¿verdad? Adultos, mayores de edad, aún jóvenes, en el pasado quizás, hermanos, vivieron en droga, en alcohol, en cualquier maldad. Pero una vez que vino la palabra nos hizo libres. Nos hizo libres, nos libertó, quitó las coyundas, las ligaduras. La palabra tiene poder para romper, dice la misma palabra. Hay un pasaje que dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe la roca en dos. Esa es la palabra. Hay corazones endurecidos, pero cuando llega la palabra, llega como martillo y ¡pum! Y despolvoriza ese corazón, ¿verdad? Amén. Eso ha hecho Dios con muchos de nosotros. Dice uno de los salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cómo va a estar la vida del joven limpio para una vida de éxito, una vida de prosperidad? ¿Cómo va a estar el camino del joven limpio? Guardando la palabra, obedeciendo la palabra. Y luego el salmista dice también: en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tus estatutos, tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. O sea, la palabra nos guarda, nos protege, hermanos, de caer en las fuerzas del mal, del pecado y del enemigo. Luego dice Romanos 5:4: para mantener firme nuestra esperanza y nuestra mirada fija en Dios, en Jesucristo, en la resurrección y en la vida eterna que Él ha preparado para cada uno de nosotros. O sea que la palabra de Dios, hermano, no es una palabra así casual, no es una palabra como la palabra del hombre. La palabra de Dios salió de la boca y del corazón de Dios. Por eso es que tiene poder. ¿Sabía usted que Jesús mismo usó la palabra? Y en la palabra hay un poder creativo. Cuando usted desata la palabra de su boca, esa palabra tiene poder para crear las cosas. Él dijo: háganse los cielos se hicieron. Él dijo: háganse las lumbreras, háganse el sol, háganse la luna y las estrellas, con el poder de la palabra. Aquí habemos personas que le hemos dicho a la enfermedad. La palabra dice que por las llagas de Cristo, por el sacrificio de Cristo, nosotros somos curados. Lo hemos declarado, lo hemos proclamado, lo hemos dicho y hemos sido sanados. Hemos declarado la bendición de Dios, la protección de Dios cuando desatamos la palabra.
aquellos varones que estaban en medio de la barca pescando, toda una noche habían estado pescando, tiraban las redes, eran expertos pescadores, tenían una gran experiencia, toda una noche y no lograron pescar nada, todo un día. Y dice que Jesús, después de predicar, le dijo a Pedro: Pedro, préstame la barca para dar un sermón. Y empezó a predicar. Y una vez que terminó de predicar, le dice Pedro: ¿pero qué pasó? Y los peces le dicen: no, Señor, nada, no pudimos todo el día. Este día nos fue mal, ningún pez pudimos pescar. Y le dice: Señor, boga mar adentro, Pedro. O sea, boga mar adentro es métete más a las profundidades. Y él obedeció. Él primero antes le dijo: Señor, pero ¿para qué me dices esto? Mira, tú me dices a mí un predicador de la palabra y me dices a mí un experimentado pescador. Mírame los lomos curtidos de tirar las redes todos los días y tú me dices a mí tirar las redes. Pedro obedece, boga mar adentro. Está bien, Señor. Y se metió. Y luego empezó a tirar las redes, dice, hermanos. Pero antes le había dicho: tira las redes. Le dijo: Señor, en tu palabra tiraré las redes. O sea, yo fracasé. Yo lo intenté todo el día, pero voy a creer tu palabra. Y en tu palabra las tiro. Dice que cuando sacaron las redes, hermano, se rompían de la cantidad de peces. Fue la pesca más milagrosa en la vida de esos pescadores. Hermanos, cuando desatamos la palabra, nosotros de la misma manera vamos a ver los milagros de Dios en nuestras propias vidas. Vamos a ver la sanidad, vamos a ver la provisión, vamos a ver la protección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene un poder creativo cuando nosotros la desatamos. Los beneficios de vivir en obediencia a la palabra. ¿Sabe cuáles son los beneficios? San Marcos 16:20 dice que la presencia de Cristo y su respaldo con señales y prodigios. Solo hay que obedecer. Yo le digo a los hermanos ahí en los grupos, en las células: hermano, usted solo predique la palabra y crea la palabra. Invite personas y predique la palabra. ¿Sabe qué? Dice este pasaje de San Marcos. Ahí San Marcos dice, hermanos, 16:20, que cuando ellos salieron y predicaron la palabra, dice la palabra misma que Dios respaldaba la palabra que ellos predicaban. Yo he predicado muchas veces en este púlpito. Yo solamente le presto la boca a mi Señor y yo predico la palabra, y quien hace prosperar la palabra en ustedes es Dios mismo, porque Él respalda su palabra. No tanto a mí, claro, Él toma en cuenta, hermanos, pero Él respalda su palabra. Hermanos, no importa quién sea usted, cuando usted predique la palabra, Dios va a respaldar su palabra. O sea, Dios va a hacer que dé fruto. La palabra de Dios nunca regresará vacía. Va a producir fruto ahí donde Dios le envió. Dice el libro de Isaías en el capítulo 55, allá en los versículos finales, dice: así como la lluvia, así como Dios envía la lluvia a la tierra y envía la nieve y la riega, dice, y la hace germinar, así será mi palabra que envío a los corazones de los hombres, dice, no regresará vacía. Usted puede estar aquí y usted recibe la palabra y usted dice: bueno, recibí la palabra, ya me voy. Y usted se va. Quizás no le puso atención mucho, pero Dios dice: yo voy a hacer que esta palabra de hoy germine en tu corazón. Es cuando Dios hace que usted reaccione, que usted haga ajustes en la vida de acuerdo a la palabra que recibió. Entonces esa palabra está dando fruto. El día que usted se entregó a Cristo, ¿sabe qué pasó? Esa palabra que recibió no regresó vacía, y el fruto todavía permanece, que es usted y soy yo. La palabra de Dios, hermano, otro de los beneficios es que nos da crecimiento espiritual. La palabra de Dios, hermano, es como esas porciones de pollo, ¿verdad? Es como esas baleadas que de vez en cuando nos comemos. La palabra de Dios es como esas buenas porciones de alimento que nosotros nos estamos comiendo constantemente. Mire lo que dice la palabra aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero llevarle a esta escritura. En el capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro 2:2. Usted conoce esta escritura, pero se la quiero recordar.
Dice primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual, dice, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué está diciendo esta palabra aquí en el libro de Pedro? Dice que, hermano, hay que desear la leche espiritual. Dice que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. ¿Cuántos todos los días están bebiendo leche espiritual? La palabra de Dios. Pero no solamente hay que hacerlo, hay que desearla. Hermano, Dios espera que usted no solamente el domingo, sino que todos los días usted tenga deseo de la leche espiritual. Y usted diga, yo necesito una palabra. Yo voy a ir a las escrituras, ya sea que la oiga, que otro la predique, o que usted se vaya al libro de Dios y la escudriñe. La Biblia, la palabra de Dios, nos da crecimiento espiritual. Hermanos, esta palabra que recibimos es la que nos da crecimiento. Y yo le animo, no solamente deséela el día domingo, todos los días, escudriñe las escrituras y lo harán sabio para salvación de sus almas. Esta palabra nos hace sabios para salvación de nuestras almas. Necesitamos crecer. ¿Cuántos aquí se están alimentando de la palabra? Quiero ver las manos levantadas. Ok, bájela. ¿Cuántos se alimentan de la palabra de Dios todos los días? Ahí con sinceridad, todos los días. Mire, hay pocos. O sea, eso quiere decir que no todos las están alimentando todos los días. ¿Sabe qué pasa cuando no nos alimentamos todos los días? Vamos a estar debiluchos, raquíticos y enfermos, espiritualmente hablando. Ustedes dicen, no, pastor, mire la cañaña que tengo. Pero eso es físicamente, pero espiritualmente va a estar débil. Va a estar débil, va a estar debilucho. Cualquier cosita lo va a hacer caer. Pero cuando usted se alimenta a diario de la palabra, va a estar como esos grandes atletas, ¿verdad? Que están fortalecidos porque están haciendo un ejercicio. Bien, quiero avanzar. La palabra de Dios, hermano, otro beneficio, es un arma espiritual. Hermanos, créalo. Si usted quiere pelear y defenderse de los enemigos que hay en el mundo espiritual, acuérdense que hay fuerzas enemigas. La misma palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales, contra huestes espirituales de maldad. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Hay legiones de demonios, hay fuerzas enemigas que se levantan, pero usted y yo tenemos una arma poderosísima. No necesitamos la metralleta de Rambo. Nosotros tenemos la mejor metralleta y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Dice el libro de 2 Corintios 10, 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabía usted que el diablo levanta fortalezas? Castillos enormes con grandes cerrojos. El diablo está levantando fortalezas y poniendo fortalezas en la mente y en el corazón de las personas. Vaya, pregúntele a un religioso, evangelícelo y dígale, hermano, usted tiene que aceptar a Cristo. Mire, usted tiene que salvar su alma antes de que se muera. Y ellos dicen, no, porque yo soy católico, apostólico y romano y yo no voy a ofender. Yo sigo la religión de mi abuelito, de mi abuelo y mi tatarabuelo. ¿Sabe qué son esas fortalezas? Argumentos que el diablo pone en la mente de las personas. No, es que yo ahorita no me puedo convertir a Cristo porque soy muy joven. Fortalezas del diablo. No, es que ahorita yo ando muy mal con el Señor y todavía no estoy preparado. Fortalezas del enemigo. Pero ¿sabe cómo se derriban esas fortalezas? No, es que no tengo tiempo porque paso muy ocupado trabajando. Fortalezas del diablo. Hay cristianos que ya no se sabe si son cristianos porque ya están más afuera en el mundo que con Cristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Fortalezas que el diablo pone. El trabajo, que esto, que el estudio, fortalezas del diablo. ¿Sabe cómo se derriban esas fortalezas? Con la palabra de Dios. ¿Sabe? Con la palabra. Yo en esta mañana estoy derribando fortalezas con la palabra de Dios. Amén. Yo no, pero sí la palabra, porque es arma del Espíritu de Dios. Cuando usted predica en la célula y usted dice las verdades de Dios en su palabra, usted está derribando fortalezas.
Bien, por último, hermanos, la palabra de Dios, cuando la obedecemos, tiene un sinnúmero de promesas escritas en la Biblia. Solo le voy a dar el texto, Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14. Allí menciona una serie de bendiciones cuando obedecemos la palabra, cuando la ponemos por obra, cuando oímos atentamente la voz de Dios y la ponemos por obra. Dice esa palabra: te irá bien en el campo, en la ciudad, te bendeciré, será bendito el fruto de tu vientre, o sea, los hijos. Una persona, una mujer que va a tener hijos, va a ser bendita, va a ser bendecida cuando esté obedeciendo la palabra. Pero cuando la palabra no esté siendo obedecida, no hay seguridad de que los frutos de su vientre van a ser de bendición. ¿Entiende? Te bendeciré en el campo. Todo lo que hagas, todo lo que toques será prosperado. Allí hay una gran cantidad. Por tiempo no se los comparto. Voy terminando. El poder y el alcance de la palabra. Hermanos, la palabra tiene un alcance poderosísimo. Decíamos que el poder de la palabra es sobrenatural. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21 dice que por la locura de la predicación a Dios le agrada salvar a los creyentes. ¿Sabe? Predicando la palabra es que Dios salva a los creyentes. Hay un poder cuando predicamos la palabra de Dios. No hay otra manera que la gente se salve. Por eso lo que la iglesia tiene que hacer, hermano, es predicar y predicar. Solo vayan, dijo Jesús, predica en el evangelio a toda criatura. Queremos ver esta obra crecida y prosperada. Hermanos, prediquemos. Imagínense que todos nosotros aquí fuéramos predicadores, fuéramos líderes de célula. Levante su mano esta mañana, levanten todos su mano. Imagínese usted un predicador de la palabra en una casa. ¿Cuántas almas estaríamos ganando para Cristo? Usted no lo hace porque no quiere, porque usted tiene el potencial y tiene el mandato de Dios. Así que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quién nos dijo? A usted y a mí, hermano. Gracias a Dios que yo lo estoy haciendo. Pero usted también se le ha dado esa gran comisión. Hebreos 4:12 dice, ya lo leíamos, dice, porque la palabra es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, tiene poder incalculable, penetra a donde nadie más puede penetrar. ¿Quién es capaz de penetrar en la mente y el corazón? Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En los tuétanos, solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, alcanza multitudes. Dice Hechos 2:41 que cuando se predicaba la palabra y todos los que recibieron la palabra, dice, aquel día fueron añadidos como 3,000 personas. De una sola vez la palabra puede alcanzar a multitudes de personas. ¿Por qué? Porque tiene poder, porque es la palabra de nuestro Dios. Con esto termino en esta mañana. Hermanos, allí en Lucas capítulo 24, verso 1:32, no lo voy a leer. Habla, hermanos, que dos hombres, después de que Cristo murió y resucitó, el tercer día que Cristo resucitó, y lo fueron a buscar al sepulcro, no lo hallaron. Entonces unas mujeres piadosas anunciaron de que Jesús había resucitado. Imagínense, después de 3 días de haberlo crucificado, después de aquella gran noticia, después de aquel gran alboroto, mataron al maestro, mataron a Jesús, el que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Y luego al tercer día, Él les había dicho a sus discípulos, Él les había dado la palabra antes que muriera. Él les dijo, yo voy a morir, ya no me van a volver a ver, yo voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Él les había dado la palabra. Pero ¿sabe qué? No la creyeron. En el momento la oyeron, pero no la creyeron de verdad. Pero después de que Él resucita, hermanos, en ese pasaje de San Lucas, en el capítulo 24, pero específicamente en el verso 32, dice esta palabra, que 2 de esos hombres iban caminando y iban haciendo comentarios. Ya, qué barbaridad, mataron al maestro. Y dicen, hay unas mujeres que hoy, en este día se cumplieron los 3 días que Él dijo la resurrección. Y esas mujeres dijeron que Él había resucitado, ya no está más en la tumba. Ya no hay señales del cuerpo de Jesús en la tumba. El sepulcro está vacío. Y ellos comentaban. Y Jesús llega y se acerca a ellos y los escucha hablar de las cosas que habían acontecido.
Y les dice Jesús: ¿qué pasa entre ustedes? ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué están haciendo comentarios? ¿De qué platican? Y uno de ellos le dice, uno llamado Cleofas, dice la Escritura, le dijo: tú eres el único forastero en esta ciudad, le dice, que no te das cuenta de los acontecimientos que han pasado. ¿Qué acontecimiento? Le dice Jesús, para ver qué había en ellos. Y le dice: de Jesús de Nazareno, el Hijo de Dios, el profeta, el que predicaba aquí en Jerusalén, el que hizo esto y el otro milagro. Le dice: ¿sabe qué? Los religiosos y los sacerdotes lo mataron, pero dicen que resucitó. Mire qué tremendo. Y entonces él les dijo, les dijo él, hipócritas, torpes, ¿por qué no habéis creído a las cosas que se les dijeron anteriormente? ¿Acaso no creyeron en la palabra que se les dio cuando el Maestro Jesús estuvo con ustedes? Bueno, y les narró toda la Escritura, dice en la misma palabra, desde Moisés hasta al final de lo que ellos tenían conocimiento. Y luego ya era tarde, hermanos. ¿Y sabe qué? Esos dos hombres le dijeron, todavía no sabían quién era el que estaba con ellos. Y luego le dijeron, ya es tarde, le dice, ¿por qué no te quedas con nosotros y luego pasas la noche con nosotros? Y Jesús dijo, está bien, me voy a quedar con nosotros, con ustedes. Y luego entraron a un aposento y dice que él, a la hora de comer, tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Y una vez que hizo eso y él se fue, descubrieron que era Jesús el Maestro. ¿Y sabe qué? Hasta entonces, como dicen los jóvenes, les cayó el 20 a esos dos, hermanos. Y dijeron, con razón, cuando caminaba con nosotros camino a la ciudad de Emaús, él nos revelaba las Escrituras y nos hablaba de las cosas de Dios, dice, y de Cristo. Entonces se nos abrieron las Escrituras. Hermanos, cuando la Escritura no se le abre o no se le revela a una persona, esa persona no va a entender las cosas del Espíritu de Dios. Ellos no entendían. ¿Sabe que cuando se olvida la palabra de Dios, no va a haber poder actuando en nosotros? Y eso es lo que había pasado en esas personas. Se habían olvidado de la palabra, no habían creído que Jesús lo que les había dicho. Por eso es que el poder de Dios no estaba revelado hasta que Dios les reveló, hasta que Dios les abrió las Escrituras en sus mentes y en sus corazones. Quiero decirle que eso mismo pasa en la vida de muchos creyentes. Hay creyentes que reciben constantemente la palabra de Dios, pero no reconocen a Cristo. No están conociendo a Cristo, no están creyendo, no están confiando que lo que Él ha dicho, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él es nuestro ayudador, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Muchas veces no estamos creyendo eso en Cristo, pero Dios, hermano, nos ha dejado su palabra para que creamos que si tenemos la palabra de Dios y la obedecemos, Dios se manifestará poderosamente en las vidas de cada uno de nosotros. Él dijo, yo estaré contigo todos los días, no te dejaré ni te desampararé. Allá en usted y en mí sí creemos esa palabra. Hermanos, no importa las circunstancias, el problema que estemos viviendo, pero yo quiero decirles que cuando se nos revelan las Escrituras, se va a manifestar el poder de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad, que es la palabra, nos va a hacer libres siempre en nuestras vidas. Nos va a hacer libres. Ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. ¿Qué siente usted cuando recibe palabra de Dios? ¿Cómo siente su corazón? ¿Arde? ¿Siente la bendición de Dios? Yo al menos le puedo testificar que cuando yo estoy sentado y no soy yo el que estoy predicando, yo siento que esa palabra es lo más hermoso que puedo estar recibiendo ese día. Es mi sustento ese día. Y mi corazón se siente bendecido. Yo le digo, Señor, gracias. Yo voy allí para esperar esa palabra de Dios. Y cada vez que recibimos, el corazón de nosotros debe estar sediento, debe estar necesitado de la palabra de Dios. Y va a arder nuestro corazón. ¿Está ardiendo su corazón cuando oye la palabra? Eso es lo que Dios
desea que pase en nuestro corazón. Jeremías dijo en Jeremías 27, dice que había un fuego ardiente en su corazón que no lo podía soportar. Eso hace la palabra. Cuando usted es de Dios y usted tiene la palabra como la palabra de Dios, su corazón va a arder cuando oye la palabra de Dios. ¿Cómo está usted viviendo, hermano, con la palabra? ¿Cómo está usted oyendo? ¿Solamente oye y no más? No, yo voy el domingo a oír la palabra, pero hermano, la palabra es para ponerla por obra. Hermano, hermana, la palabra es para que usted la obedezca. Allá al final del sermón del monte, Jesús en el capítulo 7, verso 24 al 27 de San Mateo, Jesús dice que comparó a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, vinieron vientos, vinieron lluvias y tempestades y la casa permaneció firme porque edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe a qué se refiere? A estar viviendo la vida bajo la voluntad de la palabra de Dios. Eso es ser un hombre prudente y una mujer prudente. El hombre y la mujer prudente que está viviendo la vida en Dios y en Cristo, hermano, va a ser una vida bendecida y prosperada. Van a venir problemas, tempestades y cosas, pero usted, su vida, su casa va a permanecer firme porque usted está bajo los cimientos de la palabra bendita de Dios. Todo lo contrario, el que edifica su casa sobre la arena es aquel hombre y aquella mujer que oye la palabra pero no la pone por obra, solamente la oye, pero está en pecado, está en desobediencia. ¿Sabe qué? Esa vida, ese matrimonio, esa familia está expuesta a fracasar porque no está edificando su casa, su vida sobre la roca. Santiago dijo que debemos de ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Amén, amén. La palabra de Dios, no se olvide, es poder en nuestras vidas.